después de este intervalo tan lírico y agradable, volvamos a la sucia realidad. Y pensemos, ¿qué habría pasado si en el año 2004 Jaume Matas hubiera ido a una vidente cubana? ¿Qué habría visto? Pues eso es lo que nos va a contar ahora Xavi Canyelles. Palma, any 2004. El president del govern autonòmic, l'honorable Jaume Matas, visita a una pitonissa per averiguar el seu futur. Bon dia, sàpiga vostè... Si n'he començat. Sàpiga que estic molt interessat, en veure el futur de la meva gran gestió política i m'han dit que vostè, Madame Villacorcas, es capaç de fer-ho. Ah, sí, mi niño, que tú ya tú sabes. ¿Qué es lo que tú quieres saber, pues? Vull veure el meu futur. Per exemple, de l'any 2012, així, molt en fora. Ah, ja sé. Esa bolita mágica. Viaja hasta el año 2012. Rumba la barramba. Què és que veu? Ah, sí, mi niño. Sale usted en todos los periódicos y en la televisión. Ho sabia, la meva gran gestió política, creant riquesa, no podia menys que passar la posteritat. Seré una figura de referència que s'estudiarà a totes les escoles. Segueixi-ja. Se veo mucha gente, mi amor, que le aclama la llegada de un edificio muy grande. Está protegido por la policía. A muchos se gritan. Ya tú sabes, ritmo sabrosón. Quin orgull i quin reconeixement, punyeta. Sempre he estat molt estimat pel meu poble. Segueixi-ja. Está usted sentado en una sala. Sí, con varias personas en la primera fila, pues. Como si fuesen a hacer la primera comunión. A rebre hòsties, això... Mire, això sí que és raro, no? Què són els que estan amb mi? Mi niño, mi amor, hay tres que miran en el suelo, como si estuviesen muy compungidos. Pero el que tiene al lado es más viejo, un poco estrábico, parece un poco loco, está feliz y se ríe todo el rato. Ay, sí, ahora escucho algo, mi amor. Un señor vestido de mujer y de negro le dice que usted es un gran gestor de su imagen. Un home vestit de dona i de negre no serà na Vivian Caova o Medó Pereta. Medó Pereta no, estic aquí. Tal vegada som a l'entrega d'uns premis. Miram, me digui com estan les illes en el futur. A ver, roba que la vas a vacuna. Papi, papi chulo, papi. Veo que acaban de cerrar 2 hospitales. Punyeta, quin èxit. La meva gestió sanitària ha estat tan bona que a les illes ja no hi ha malalts. Veo que pasaron una temporada en una especie de balneario con algunos amigos. Un balneari que luxe, llavors, en el Baden-Baden. No lo veo bien, pero está en la zona de la carretera de Sóller. Aquí, en el Garridiario, por lo que yo he ido viendo, pues todo el mundo se disfraza, ¿no? Hay que representar un poco, hacer una cosa un poco circense. Y digo, bueno, pues algo tendría que hacer. Pero no tenía ningún disfraz en casa y me encontré esto, esta casaca india. Que no tiene ningún significado, ya os digo, ¿eh? O sea, no me la he puesto por nada, sino porque
tampoco tengo otras oportunidades para ponérmela. Me va a parecer que estoy haciendo un monólogo y no es la intención, en serio. No es verdad, no me la puedo poner nunca. La única vez que me la puse fue hace 2 semanas. Había quedado en el Alaska para tomar un perrillo y después una copa. Y ya cuando llego y veo a mis amigos me di cuenta que el error era grave, porque se escojonaron a base de ella. Y me dice uno, tu on vas així? Això no és Nova York, me dijo. No pots vestir d'aquesta manera, això. Y ahí sí que me avergoncé de verdad, porque pensé que mi amigo tenía razón. Realmente esto no es Nueva York. Ya está que Palma no puede ser Nueva York nunca, ¿no? Pero es que ni siquiera intentamos parecerlo. Es decir, en Nueva York tienen salas de cine en las que se proyecta cine europeo en versión original y eso funciona y la gente quiere atender otras voces, otros ámbitos, otros países. Y aquí, pues ya veis lo que está pasando, ¿no? No somos Nueva York. Bueno, basta decir que el teatro principal lo dirige Margarida Moner. Bueno, pues, ¿qué hago yo paseando en casaca india en una ciudad que Margarida Moner, ¿no? Si hubiéramos sido una sociedad dispuesta a sostener un cine como el Renoir, porque tuviéramos curiosidad, porque hubiéramos estado comprometidos con una forma más o menos exigente de entender la cultura, seguramente no habríamos votado a según quién a lo largo de estos años. Seguramente nos habríamos preocupado por lo que pasaba con la educación. Y bueno, yo creo que al final ahí queda esa reflexión, que cuidado porque precisamente ha sido la falta de cultura la que ha hecho que la crisis nos haya cogido todavía en peores condiciones para afrontarla. Pero al menos, y ahora ya me voy acercando al final, al menos sí que la caída de esta gran ficción que era nuestro sistema nos permite hacer cosas como el guerriliario. Yo creo que Carlos, cuando monta una cosa como esta, en plan guerrillero, con 4 duros, o con ninguno, porque yo no voy a ver ni uno, o sea que supongo una cerveza, una cerveza. Pues bueno, cuando él monta una cosa como esta, yo creo que nos está señalando un camino, y no solo él. Es decir, ya sabéis que esta semana, por ejemplo, hay microteatre en els Jardins del Fàbia. Últimamente hemos tenido un microcine. Tenemos gente como Annalisa Marí o Irene Lassen que están montando recitales de poesía oral, de spoken word. Todas esas cosas son proyectos pequeños, son muy pequeños, igual son demasiado pequeños, pero estos son proyectos reales. Y cosas como la ópera de Calatrava, por ejemplo, y esa especie de cultura fastuosa, subvencionada que teníamos hace 4 años, a fin de cuentas era ficticia. O sea, aquí tenemos algo sobre lo que podemos construir, algo que merezca la pena. Entonces, realmente lo que yo quería decir al subir aquí disfrazado era que tenemos que aprender esa lección. Veo por aquí a Benet, pues tenemos que montar nuestro Boigas diario, ¿no? Nuestro Nadal diario, nuestro Bonin diario, o nuestra microexposición de microfotografía. Bueno, porque lo que no podemos hacer, y eso está clarísimo, y con esto acabo, es esperar que esto, y lo digo sinceramente, además, no podemos esperar que esto lo vaya a resolver la clase política. Si queremos ser Suiza, que por otra parte, vaya coñazo, pero si queremos intentar serlo, vamos a tener que montarnos nosotros. O sea que, bueno, a por ello. Hay una cosa que yo hacía tiempo que quería hacer, que era cantar una canción, cantar entre comillas, una canción dedicada a las camareras. ¿Por qué? Porque hay un principio en la percepción, digamos, humana, que yo creo que se podría denominar la teoría del ángel. Es decir, que cuando una persona está en un estado diferenciado de los otros, en un escenario, en una barra de un bar, siempre ejerce una mayor atracción y siempre parece que tiene una personalidad diferente. Yo quería dedicar esta canción y rendir también homenaje a las 2 grandes artistas que nos ayudan a nosotros a la hora de montar este espectáculo y que nos ayudan en algo tan absolutamente sencillo como es dar las bebidas o preparar los pinchos, pero que son 2 grandes artistas en 2 mundos paralelos. Clara, que es una gran diseñadora, que es performance, que es una gran artista de la cabeza a los pies, y Laura Dalmau, con la que también he tenido pues muchas veces. Os pido un gran aplauso para ellas, porque son los ángeles nuestros.
pura piel. Ella pasa mesa a mesa, la bandeja del café, el pañuelo, el uniforme. Hola, ¿qué desea usted? Si pudiera, te diría, eres lo mejor de aquí y brillas como una estrella en la indiferencia gris. Yo la miro de reojo mientras bebo otro café. En su pelo, en sus ojos, su elegancia de mujer. Late algo tan profundo que me hace estremecer. Y la gente indiferente con su diario y su café. Si pudiera te diría, eres lo mejor de aquí y brillas como una estrella en la indiferencia gris. Gracias. Quería despedir con una canción que supuso para mí un trauma porque estuve largo tiempo escribiéndola, pensándola. El título lo reflexioné mucho. Y un día, esto que ves en YouTube, joder, y me encuentro un negro que me la ha copiado, tío. Un tal Chuck Berry. Pero es que el tío tiene el morro que se lo pisa, porque es que mi canción se llama Sé un Monandot y él le pone Johnny B. Good. O sea, al menos podría haber puesto. Menos mal que existe el YouTube, porque si no nos enteraríamos. Y es una canción que yo creo que está muy bien para estos momentos cuando vemos desfilar toda la miseria y toda la basura en el juicio este de UM. Manda huevos. ¿Cómo se ha hecho la política? Una mierda. ¿Y dónde acabará? En un módulo. Me levanto temprano para trabajar, pero a la media hora ya me vuelvo atrás. En vez de hacerle caso a mi capataz, me fumo un peta doble echado en el sofá. Me quedo tan flipado que no puedo andar y que le den por culo a la puntualidad. ¡Oh, no! Esto no está bien, no, no. 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 Sé un monólogo. Cuando salgo del curro me voy a pasear y meo en los cajeros de alguna entidad. Si puedo mango un disco en una tienda guay y me meto en el cine con amigos gays. Bebo tanta cerveza que de vomitar encima de la gente que me mira mal. ¡Oh, no! Esto no está bien, no, no. 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 Sé un monólogo. Tengo una novia guapa que me trata bien, pero también me acuesto con su prima Inés. Y a su mejor amiga la invito a cenar y pienso cómo me la podría tirar. Le robo una camisa en el Corte Inglés y la llevo a un concierto de los Rock and Tres. ¡Oh, no! Esto no está bien, no, no. 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 Se voló
no tengo principio ni moralidad, y soy la oveja negra de la sociedad. Prefiero ser gamberro y un poco ladrón a vivir del poder y de la corrupción. ¡Oh, no!